tiene. Ahora seguimos con eso. Bueno, seguimos con Armando. Armando, vos decías que el cristianismo no hizo un gran aporte, pero me parece que la separación de la iglesia del Estado, con el dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, significó un importante aporte en este camino Sí, evolutivo. bueno, yo no discuto eso, es más, yo tengo un artículo que se llama Cristianismo y Liberalismo, donde rescato todos los valores que están en el liberalismo, que provienen de alguna manera de aceptaciones del cristianismo, entre ellos el reconocimiento de la falibilidad del hombre, la tolerancia, que esté libre de pecado, la propiedad privada en la hora nona, ¿cómo se llaman? El Evangelio de la conciencia de San Marcos, de la conciencia de que el hombre ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y por supuesto la separación del Estado de la Iglesia, pero eso no fue lo que ocurrió en la historia de Europa. Bueno, pero son los principios del cristianismo, eso, que no se hayan respetado en la geografía católica es otra historia. No, ni en la católica ni en la protestante. Exacto. Sino que le pregunten lo que pasó con Lutero o lo que pasaba con Calvino. Con Calvino. Dice que Calvino buscaba ramas verdes para que se prendan fuego más lentamente. Entonces, los Estados Unidos, este proceso se da por una circunstancia especial, que habían una multiplicidad de sectas que se pusieron de acuerdo y ninguna pudo tener el poder político absoluto. Entonces, y esto ya lo había dicho Adam Smith en La riqueza de las naciones, prácticamente había dicho que la libertad religiosa dependía de la multiplicidad de sectas, y esto lo repite Madison en la carta 10 o 51, no recuerdo, del Federalist Paper, ¿no? Pero también habla de que la libertad civil depende de la multiplicidad de intereses, es decir, para que no haya procesos facciosos en conjunto con el gobierno, que son los que determinan después la falta de libertad. Entonces, lo que yo quiero decir es que se instauró, a partir de ciertos principios, se instauró un procedimiento que permitió que se cumplieran determinados objetivos basados en la conciencia no de cómo el hombre debía de ser, sino cómo era el hombre. Este es el gran cambio. No hay un solo escrito de los americanos que diga nosotros hacemos esto porque somos superiores. Al contrario, o porque tenemos todo el criterio de la ética del trabajo protestante. No es un invento americano, lo dije Weber, y los alemanes no han hecho nada más que decir estupideces en materia política. Con Hegel, Kant y demás no tengo tiempo, supongo que no tengo tiempo para explayarme en esto. Pero lo que yo digo es que del mismo proceso histórico, dijéramos cristiano griego, surgieron dos filosofías políticas diametralmente opuestas. Antagónicas. La una que produjo la libertad, basada fundamentalmente en el nominalismo de los universales. El gobierno, como reconocieron Locke y como reconocieron los americanos, estaba formado por hombres, como lo reconoció también el señor Alberti. En el otro, el Estado es una entelequia, como también se convierte en una entelequia el mercado, como si fuera un proceso, otra entelequia, cuando el mercado no es nada más que el nombre que se le da al ejercicio de los derechos que cada uno de nosotros tiene y lo ejecuta dentro de un sistema jurídico que no puede pasar de él. Esta es la idea. Y por eso es
que Hume, y aquí viene otro tema fundamental en el cual yo discrepo contigo acá, la moral y la justicia son dos conceptos diferentes. La moral es intencional, la justicia es consecuencial. Y la justicia efectivamente es un aprendizaje. ¿Y la moral no es un aprendizaje de la historia también? No, la moral puede tener muchísimas facetas. Hoy por hoy... Vos dirías que la moral en el sistema anglosajón no está ligada al derecho, por ejemplo, está también desligada al derecho. No necesariamente. La moral, es más, en tanto en nuestra Constitución como en todos los actos internos de cada cual de nosotros que no afectan a terceros, es un problema de conciencia de cada cual. La justicia no está para decir quién tiene que ir al cielo, sino quién no tiene el derecho de violentar los derechos de los demás. Pero lo más fundamental es que el primero que no tiene derecho a violentar los derechos de los demás en función de una deidad ficticia como es el pueblo, son los gobiernos. Y esta es la gran diferencia que hay entre los Estados Unidos y lo que pasó y el fracaso de las políticas europeas. No, porque el despotismo lo hubo siempre, porque el despotismo, como también lo dice Hume, el poder político surgió siempre de las guerras. Y los generales eran las celebridades. Los que tenían el poder político, y la lucha por el poder político fue siempre lo único importante en el egoísmo humano, porque era lo único que lo hacía a uno vivir un poco mejor que los demás, aunque nunca soñando que se podía vivir como vivimos hoy nosotros, ¿no? Y eso hizo que la pobreza fue generalizada a través de la historia hasta hace 200 y pico de años. Hasta Marx lo reconoce en el Manifiesto Comunista, cuando dice que la burguesía ha creado más riqueza que todas las generaciones anteriores juntas. Entonces, el problema es encontrar qué fue lo que se hizo para que se generara riqueza. Y esos fueron los reconocimientos, los derechos individuales, la protección de los derechos individuales, la separación de la moral, porque cuando uno se siente con el moralismo, el moralismo colectivo ha sido siempre la justificación del poder político absoluto. Y esto, el que lo escribe es Popper, cuando habla un moralismo absoluto de un hombre que no existe, es una utopía, y esa utopía es madre de la violencia que se ejerce fundamentalmente desde el Estado. Entonces, esta es la situación que cambió la historia del mundo, y la gente cree que lo malo en Alemania fue Hitler y en Rusia Stalin. No, lo malo en Europa fue toda la filosofía europea que creó el totalitarismo, que es la racionalización del despotismo, a partir de un romanticismo filosófico y político que en el fondo pretende la universalización racionalista de sentimientos particulares. El que el hombre ame no quiere decir que se ama a la humanidad. Entonces, hay cosas que están en el hombre que son biológicas, el querer a los hijos, el querer a los padres y demás. El amor es algo de carácter limitado a nuestra pequeña esfera, ¿no? Lo que no quiere decir que el hombre no se conmueva ante ciertas circunstancias desafortunadas de otra gente. Por supuesto. Pero no vamos a decir que nadie va a dejar de comer hoy para que coman en Biafra. Eso es una mentira, y toda la mentira esta que está en el hecho de que hay que eliminar la pobreza en el mundo, mientras más destruyan el sistema que genera la riqueza,
más pobreza va a haber en el mundo y más concentración de poder. Seguimos en el tercer bloque.